Buenas noches compañeros, mucho gusto saludarlos. Ya en unos minutos vamos a dar inicio a la clase de hoy. Únicamente vamos a esperar unos minutitos a que se incorporen otros compañeros, bajo el entendido de que anterior a este periodo tuvieron otro. Vos y mi micrófono para apagarlo de aquí. Este periodo tuvieron. Bueno compañeros, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Em, Mi nombre es Andrés Calmo y como les comentaba en el grupo de WhatsApp, el día de hoy no va a poder estar acompañándonos el licenciado Efraín por motivos laborales. Entonces me pidió que abordáramos algunos temas que son fundamentales para dar inicio a este curso, que como ustedes saben es Derecho Procesal Administrativo. Eh, es importante que en este curso se manejen conceptos de Derecho Administrativo uno y Derecho Administrativo 2, conceptos tales como el órgano administrativo, como la competencia del órgano administrativo, el acto administrativo, el principio de legalidad, el principio de juridicidad, etcétera, ¿verdad? Todos esos conceptos que en su momento vimos en el curso de Derecho Administrativo uno y Derecho Administrativo 2, ya que en este curso se van a poner en práctica todas esas leyes que estudiamos en su momento.
No sé si me podrían confirmar ahí en el chat. Buenas noches a todos, buenas noches Susi, Julio, Brenda, buenas noches a todos. No sé si podrían confirmarme en el chat si se ve bien la presentación y si me escuchan claro. Gracias Liz, buenas noches. Buenas noches. Veo que aún se están incorporando algunos. Mientras me podrían confirmar el audio y si logran visualizar la presentación. Gracias Julio, Eunice, Eugenia, gracias Eddie. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Lo primero que debemos conocer respecto a este tema es la definición del derecho procesal administrativo. Esta definición pueden tomarla ustedes de acá de esta presentación o verla en algún libro o cualquier documento que ustedes consideren, ¿verdad? Obviamente no es una definición cerrada. Nosotros no vamos a exigir que nos pongan una definición. De hecho, buscamos que ustedes mismos generen esas definiciones, obviamente con los elementos fundamentales de cada una, ¿verdad? Siempre que cambiamos diapositiva, damos unos segundos. Y los administrados. De buena manera.
Buenas noches, compañeros. No sé si ya me logran escuchar de una buena manera. Disculpen los inconvenientes de hace unos minutos. La verdad, desconozco el motivo por el cual no me pude conectar de buena manera en mi computadora, pero ya estamos acá a través de mi teléfono, entonces esperamos que no haya ningún inconveniente. Por lo mismo, no voy a poderles transmitir la diapositiva, pero ya se las compartí vía WhatsApp. Tratemos de desarrollar el curso, lógicamente de la mano de la diapositiva que previamente les compartí. Vamos a dar igual unos 2 minutitos para que todos puedan incorporarse. Ya vemos 50 conectados, pero habíamos más, ¿verdad? Entonces vamos a dar unos 2 minutitos, gracias Liz, muy amable, para que todos puedan incorporarse y no se pierda la información. Como les platicaba hace unos minutos, Derecho Procesal Administrativo es un curso muy interesante, personalmente uno de mis cursos favoritos, pero también es un curso bastante complejo, ¿verdad? Que abarca mucho contenido y que pone en práctica todos esos conceptos, todas esas instituciones que ustedes desarrollaron en Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2. Entonces sí les voy a rogar que pongan muchísima atención. Primero porque es sumamente importante que aprendamos, ¿verdad? Creo que pasar un curso sin aprender es algo que no debemos hacer, y lamentablemente a veces por la educación virtual, no me dejarán mentir algunos que a veces se aprueban cursos sin siquiera manejar de forma correcta lo más básico, ¿verdad? Entonces, esto es esfuerzo de ambas partes, tanto de ustedes como estudiantes y de nosotros como docentes, de intentar que ustedes aprendan, ¿verdad? Además de que, como ustedes ya saben, es un curso objeto de evaluación en el examen público, ¿verdad? Créanme, esto es de lo que más les van a preguntar en el área administrativa. Les van a preguntar el procedimiento administrativo, el proceso administrativo, los recursos, las vías administrativas. Entonces es importante que lo manejen de una forma adecuada. Bueno, ya que están la mayoría conectados, hace unos minutos les daba la definición de qué es el derecho procesal administrativo, y les decía que el derecho procesal administrativo es esa parte de las ciencias jurídicas que estudian todos los principios, instituciones, teorías y doctrinas que regulan el procedimiento y el proceso administrativo para solventar problemas entre la administración pública y los particulares. Les remarcaba 2 palabras fundamentales. Si tienen ahí su material y pueden hacer modificaciones, es importante que la remarquen, que es proceso y procedimiento administrativo, ya que son 2 términos sumamente diferentes, pero que muchas veces tienden a confundirse. Sí, Paola, va a quedar grabado. Al igual que el licenciado Efraín, esta clase va a quedar grabada para que puedan verla después. Entonces, les indicaba también que esta definición se las proporcionamos nosotros, pero ustedes pueden crear su propia definición siempre y cuando tenga todos los elementos que permitan que sea una buena definición, ¿verdad? Que es, primero, que una parte de las ciencias jurídicas y que regula el procedimiento y el proceso, ambas cosas, ¿verdad? También la presentación continúa en cuáles son las vías del derecho procesal administrativo, y en el derecho procesal administrativo existen 3 vías, que como ustedes pueden ver en la diapositiva, está la vía administrativa, la vía judicial y la vía constitucional. ¿A qué nos referimos con la vía administrativa? Con la vía administrativa nos referimos al procedimiento administrativo. ¿Y qué es el procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo es esa serie, ese conjunto de etapas que se llevan a cabo ante un órgano administrativo con el objeto de que este órgano dicte una resolución o tome un acto administrativo que nos convenga a nosotros, ¿verdad? De esta definición es importante de la vía administrativa que nosotros entendamos
que debe dilucidarse, que debe tramitarse en un órgano administrativo. El segundo es la segunda vía es la vía judicial, que de igual forma es ese conjunto de etapas ordenadas, ¿verdad?, que van a diligenciarse en un órgano jurisdiccional. Esta es la gran diferencia y la diferencia puntual en el procedimiento administrativo y el proceso administrativo, es decir, entre la vía administrativa y la vía judicial. El procedimiento administrativo se va a diligenciar en un órgano administrativo. ¿Cuáles son esos órganos administrativos? Si alguien puede comentar ahí alguno. Sabemos que hay muchísimos órganos administrativos, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes, una municipalidad es un órgano administrativo, el INASIF es un órgano administrativo, el Ministerio de Ambiente es otro órgano administrativo. Entonces, la vía administrativa es el procedimiento que nosotros llevamos a cabo en estos órganos administrativos y que tiene como finalidad resolver una controversia entre la administración pública y los administrados. Hay diferentes formas de iniciar esta vía administrativa que las vamos a ver más adelante. Y estábamos también en la vía judicial, que esto va a diligenciarse en un órgano jurisdiccional, es decir, en un tribunal, que puede dividirse en dos cosas, ¿verdad? En dos situaciones. Primero, un juicio contencioso administrativo y el otro que es un juicio de cuentas, ¿verdad? Como ustedes sabrán o como vamos a ver más adelante, existe en Guatemala un tribunal de cuentas y existe también en Guatemala un tribunal de lo contencioso administrativo. Ambos son procesos de conocimiento, uno el de cuentas para determinar la responsabilidad de determinados empleados o funcionarios públicos y el proceso contencioso para declarar un derecho que es controvertido, ¿verdad? Entonces ambos son de conocimiento, en su momento los vamos a desarrollar de forma específica, pero lo que quiero que entiendan con claridad es la diferencia puntual entre la vía administrativa y la vía judicial. No sé si me comentan, ¿hay alguna duda que tengan respecto a la vía administrativa y la vía judicial? Vamos a ver diferencias muy puntuales más adelante, ¿verdad? Se diferencian en mucho, pero lo principal es ante quién va a tramitarse o dilucidarse dicho procedimiento en el caso de la vía administrativa y dicho proceso en el caso de la vía judicial. Bueno, ya que no hay comentarios, supongo que se entiende de forma clara. De igual forma, yo estoy al pendiente de sus mensajes, por si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto lo solventamos de una vez. Es importante que pregunten, que no les dé pena, ¿verdad? Porque las dudas se resuelven en clase, ¿verdad? En privado, en exámenes, ahí ya no hay dudas, ¿verdad? Entonces sí es importante que entiendan y créanme, yo con todo gusto, si existe alguna duda, yo se las voy a solventar. Y la vía constitucional, que la vía constitucional es la tercera vía administrativa, es la vía que se tramita a través de la defensa del orden constitucional. Ustedes saben que existe una ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad que nos desarrolla los medios de defensa del orden constitucional. Medios como el amparo o la inconstitucionalidad de carácter general o de carácter concreto. Y esta es una vía de carácter excepcional, ¿verdad? Esto es, si no se resuelve la vía administrativa y no se resuelve en la vía judicial, vamos a recurrir a la vía constitucional si nosotros consideramos que se está vulnerando algún derecho que la Constitución nos asiste, ¿verdad? Sí, me pregunta Julio que si la vía judicial es de la contencioso administrativo. Efectivamente, es una de las formas de la vía judicial del derecho procesal administrativo. Como les indicaba, no es la única, ¿verdad? Está también el juicio de cuentas, que es otro proceso, es un proceso administrativo de carácter administrativo que se lleva a cabo a través de un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Que no es lo mismo que el contencioso administrativo, pero sí es la misma vía. Sí, efectivamente,
aquí está en la diapositiva bastante claro y muy buen comentario, Brenda. Lo primero es que recurramos a la vía administrativa, ¿verdad? Ese es el orden que nos dicta la diapositiva y el orden que nos dicta el ordenamiento jurídico. Agotada la vía administrativa, nosotros podemos recurrir a la vía judicial e iniciar un juicio contencioso, un juicio de cuentas. Y si nosotros consideramos que dentro de la vía judicial se vulneró un derecho que la Constitución nos brinda, nosotros podemos acudir a la vía constitucional para que se respeten los derechos establecidos en la Constitución. Pero muy bien, Brenda, sí debe de agotarse la vía administrativa para iniciar con la vía judicial. Bueno, aquí en la diapositiva yo les puse algunas definiciones, ¿verdad? Creo que ya lo dijimos de forma clara qué es cada cosa, pero por si les preguntan en una definición en el examen, podría ser de vía administrativa, que se refiere al procedimiento administrativo, el cual consiste en una serie de pasos que se llevan a cabo con un órgano de la administración pública. Importante, que es la diferencia fundamental. Que sí, Ligia, les comentaba que no íbamos a transmitir diapositivas ya que no pude conectarme a través de mi computadora y el teléfono no me lo permite, pero de igual forma ya se los hicimos llegar y ustedes pueden acompañar esta clase de las diapositivas, ¿verdad? Bueno, les decía que se debe de llevar a cabo ante un órgano de la administración pública para que se desarrolle el fin supremo del Estado, que todos sabemos que es el bien común. Y otra definición, es una serie de etapas o fases que se ejecutan por y ante las autoridades administrativas con la finalidad de tomar una decisión. Esa decisión es una resolución que va a dictar el órgano administrativo y que nos va a indicar si nuestra solicitud o el derecho que estamos exigiendo nos asiste o no, ¿verdad? De nada, Ligia. Vamos con la siguiente vía, que es la vía judicial. En esta diapositiva yo les indicaba que la vía judicial del proceso administrativo es la que se lleva a cabo ante un órgano jurisdiccional. Y les indicaba que hay dos juicios muy importantes en la vía judicial, que es el proceso contencioso administrativo y el juicio de cuentas. ¿Cuáles son los dos procesos de la vía judicial? Los dos procesos más importantes, el proceso contencioso administrativo y el juicio de cuentas, por si se lo llegaran a preguntar en un examen. ¿Qué es el proceso contencioso administrativo? Es el proceso que consiste en un juicio de conocimiento, creo que ya todos sabemos por procesal civil, la mayoría que es un juicio de conocimiento, mediante el cual el particular, luego de agotada la vía administrativa, es la pregunta que nos hacían hace unos minutos, acude al tribunal de lo contencioso administrativo para que controle la juridicidad de los actos y las resoluciones de la administración pública. Es decir, que si nosotros consideramos que una resolución de un procedimiento administrativo, que es lo anterior a lo contencioso, no nos asiste o hubo alguna vulneración de derechos, nosotros vamos a acudir a un órgano jurisdiccional para que éste tome control del proceso y determine si, en base al principio de juridicidad y legalidad, si la resolución dictada por el órgano administrativo es de conformidad a lo que establece la ley. ¿Y qué es un juicio de cuentas? Al igual que el contencioso administrativo, el juicio de cuentas es un proceso de conocimiento que sigue la Contraloría General de Cuentas para demostrar en forma definitiva, miren esta parte, ante un órgano jurisdiccional, repito, la vía judicial se tramita ante un órgano jurisdiccional, que un funcionario o empleado público ha causado daños y perjuicios al patrimonio nacional debido a la inadecuada administración de bienes públicos. ¿Qué busca el juicio de cuentas? Busca obtener una sentencia en la que ordene al funcionario o empleado público el pago de las responsabilidades correspondientes. Entonces, vamos bien ahí, ¿verdad? Vamos la vía administrativa, ya saben que es ese procedimiento que se resuelve ante un órgano administrativo, que ya hablamos, creo que el Derecho Administrativo 2 desarrollamos todos esos órganos administrativos, de hecho, vimos un montón de leyes, ¿verdad? Código Municipal, Ley del Ministerio Público, Ley Orgánica de la Contraloría, todos esos órganos administrativos, en todas esas leyes se regulan determinados procedimientos.
Entonces, si creen que no manejan alguna ley, es importante que la repasen, ¿verdad? Porque no de todos, porque no da tiempo, pero de algunas más importantes vamos a ver algunos procedimientos que se regulan en esa ley. Es importante manejar el Código Municipal, la ley de la Contraloría General de Cuentas, la ley del Ministerio Público también es importante. Una muy importante que pregunta mucho en privado, la ley orgánica de la USAC. Creo que no solo por estudiar derecho, sino como estudiantes debemos de saber que debemos de conocer cuáles son los procedimientos que regulan nuestra ley orgánica, ¿verdad? Bueno, entonces, y la tercera, que es la vía constitucional, que yo ya les indicaba que se refiere a los medios de control constitucional regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo y Constitucionalidad. Sí, Josué, hay leyes bien importantes, o sea, realmente imposible abarcar en un solo curso todas las leyes, pero sí hay bastantes leyes que debemos de conocer. Creo que a todos les ponían a estudiar diferentes leyes en Derecho Administrativo 2 de diferentes instituciones, entonces la mayoría ya las van a tener, ¿verdad? No quiero asustarlos que vamos a ver todas, pero sí vamos a abordar algunas muy importantes. Bueno, ¿en qué se fundamentan? Ahora vamos a adelantarnos y preguntarnos hacernos la pregunta, ¿en qué se fundamenta el derecho procesal administrativo? Y el derecho procesal administrativo, su génesis es que existe el derecho de petición, ¿verdad? ¿Qué es el derecho de petición? Me pregunta cuáles son los procedimientos, dijo uno en vía administrativa y la segunda en vía judicial y la otra vía constitucional. Son tres vías. Vía administrativa, que es ante un órgano administrativo, vía judicial ante un órgano jurisdiccional y vía constitucional, que es la defensa del orden constitucional. Así es, están las diapositivas, están en el grupo de Facebook y de WhatsApp. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿en qué se fundamenta el derecho procesal administrativo? Y el derecho procesal administrativo se fundamenta en que la Constitución Política de la República nos otorga un derecho fundamental que es el derecho de petición. Bueno, lo de la asistencia vamos a verlo más adelante, ahorita todavía estamos en clase. Ya Javier está al pendiente de eso, entonces esperemos unos minutitos y yo les indico cuándo la pueden llenar, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos en que existe un derecho de petición que ya todo lo estudiamos y como lo indica Floridalma, está regulado en el artículo 28 de la Constitución y en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Si tienen su Constitución a la mano, acompañen la lectura. El artículo 28 constitucional establece literalmente el derecho de petición y nos indica que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, siempre subrayen plazos con otro color. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar las resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Esto es importante, como ustedes pueden ver, la ley la Constitución nos otorga el derecho de petición a todos los ciudadanos, ya que la Constitución es una ley aplicable para todos y nos establece que el Estado está obligado a resolver dichas peticiones y en caso de no hacerlo, caería en algo que creo que algunos ya conocen, que denominamos como silencio administrativo. Que lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? El silencio administrativo es la falta de respuesta o falta de resolución del órgano administrativo ante una petición de los administrados, ante una petición de un particular. Es decir, que está en silencio literalmente y no ha resuelto la petición. Y como les digo en su momento, vamos a definir qué es el silencio administrativo
y vamos a indicarles qué acciones o qué medidas pueden tomar ustedes en contra del silencio administrativo. Y también, importante, la ley de lo contencioso administrativo regula en su artículo 1 el derecho de petición y establece que las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, el mismo plazo que nos dicta la Constitución, contados a partir de la fecha en que haya incluido el procedimiento, en que haya concluido el procedimiento administrativo. El órgano administrativo que reciba la petición al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Esto, importante esta definición, más adelante vamos a ver unos principios que deben de regir el procedimiento administrativo y vamos a marcar algunas cosas en este artículo. Pero, en conclusión, ¿qué origina que exista un derecho procesal administrativo, que exista y sus vías, ¿verdad? La vía administrativa, la vía judicial y la vía constitucional, que la ley nos otorga o la ley nos faculta para hacer peticiones a la administración pública, ¿verdad? Que puede ser un órgano administrativo en caso de la vía administrativa o un órgano judicial en caso de la vía judicial. Me pregunta Manny Cordero, si el silencio administrativo se puede aplicar entonces en una institución pública en la cual un superior no le quiera contestar un oficio a un empleado de menor jerarquía. Sí, en ese caso, ese empleado de menor jerarquía, como la Constitución lo respalda con el artículo 28, tiene el derecho a solicitar y hacer peticiones a cualquier órgano de la administración pública. Obviamente esa petición va a ir dirigida al órgano, ¿verdad? Al órgano que está, al funcionario en el ejercicio de su función, ¿verdad? Obviamente si le está pidiendo algo fuera del marco de la ley o le está pidiendo que usted a su jefa que vayan a tomar café y ella no quiere, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso ya es temas fuera del ordenamiento administrativo. A lo que voy con esto es de que sí tiene ese derecho de petición siempre y cuando vaya dirigido a la función que está realizando ese superior. Bueno, y vamos a dar inicio al procedimiento administrativo. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Es la primer vía. En este curso vamos a ver todas esas vías, es decir, vamos a definir, vamos a desarrollar la totalidad del procedimiento administrativo y también vamos a desarrollar en su momento la vía judicial con el juicio contencioso, con el juicio de cuentas y en su momento la vía constitucional. Les vamos a poner a hacer esquemas, a desarrollar el proceso del amparo, todas esas situaciones van a aprender a realizarlas, cada una de las vías en su momento. Y aquí vamos a dar inicio con la primer vía, que es la vía administrativa. Y les indicaba que la vía administrativa es, en pocas palabras, el procedimiento administrativo. ¿Y qué nos indica la definición de procedimiento administrativo? Es una serie de etapas ordenadas que rigen la actuación de los órganos administrativos con propósito de emitir una resolución administrativa de fondo sobre un asunto determinado que se encuentre bajo su conocimiento en el ámbito de su competencia. Esto quiere decir que es esa serie de etapas que lo que van a buscar es que el órgano administrativo dicte una resolución de fondo. ¿A qué nos referimos con una resolución de fondo? A una resolución que tome una decisión respecto a un asunto determinado. Como ustedes saben, hay resoluciones, vamos a verlas más adelante, las del procedimiento administrativo, pero como ustedes saben, hay resoluciones de simple trámite, ¿verdad? Que, por ejemplo, que admiten para su trámite un recurso, ¿verdad? Que admiten para su trámite un amparo, que admiten para su trámite alguna apelación, cualquier situación, cualquier resolución donde admitan para trámite, es una resolución de trámite, ¿verdad? Pero esas resoluciones de fondo son las que van a poner fin al procedimiento, en este caso, ya que estamos hablando del procedimiento administrativo, y deben de resolver sobre el asunto sometido
sometido a este órgano administrativo en base a su competencia, ¿verdad? Y en esto en el ámbito de su competencia nos referimos a que usted no va a iniciar un juicio de cuentas o un juicio contencioso administrativo en un órgano administrativo, no, porque deben de dilucidarse ante un órgano jurisdiccional. ¿Para qué tienen competencia los órganos administrativos? Para conocer procedimientos administrativos, no juicios de cuentas, no juicios contenciosos administrativos. Entonces a eso nos referimos en el ámbito de su competencia. Y hay elementos del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son esos elementos del procedimiento administrativo? El primero es el inicio de oficio a petición de parte o por denuncia. Y nos indica la diapositiva que de oficio se inicia por impulso de la propia administración. Se da fundamentalmente cuando va implícita una violación del particular a una norma legal o reglamento. A petición de parte cuando el impulso o la iniciación del procedimiento se realiza por el particular conforme al artículo 28. Eso quiere decir de que usted como particular va a solicitar que le permitan una licencia de construcción en una municipalidad, que el Ministerio de Gobernación le permita realizar determinada actividad. El Ministerio de Gobernación se dan muchas solicitudes, ya que todas las actividades que ustedes realicen de carácter público deben de solicitárselas al ministerio. No es de que yo quiera realizar un bingo y voy a realizar un bingo en mi casa. No, debe de haber un permiso del Ministerio de Gobernación. Y un ejemplo, ¿verdad? De oficio. La municipalidad estaba verificando determinado sector pongamos Misco, ¿verdad? Determinado sector de la zona 8 de Misco, y se percató que una persona había construido sin una autorización un bien inmueble. Entonces, de oficio, la municipalidad va a iniciar un procedimiento administrativo en contra de esa persona, ya que violentó una norma y no solicitó el permiso de acuerdo a lo que la ley establece. A petición de parte. Sería el caso contrario, ¿verdad? Que usted como particular, a través de un escrito, solicite a la municipalidad una licencia de construcción del bien inmueble, ¿verdad? Entonces ahí no está iniciando de oficio el órgano administrativo, sino que está actuando e iniciando un procedimiento administrativo porque usted se apersonó y dirigió una petición al órgano administrativo. Y por denuncia, ¿verdad? Ese es un caso muy común. Un ejemplo así simple, se los digo así simple para que lo entiendan, ¿verdad? Ustedes están construyendo en secreto ahí el segundo nivel de alguna parte de su casa, y la vecina chismosa o el vecino envidioso se dio cuenta que ustedes están construyendo y no tienen el permiso de la municipalidad, y viene el vecino y le va a contar a la MUNI, ¿verdad? Va a presentar su denuncia donde les indica que usted está infringiendo las normas de carácter administrativo al no solicitar esa licencia de construcción. ¿Estamos claros en la diferencia de oficio a petición de parte y por denuncia? Si pudiera alguien ponerme en el chat que está bastante claro, sería excelente para poder continuar. Como les digo, es importante que realicen todas sus dudas sin pena, ¿verdad? Créanme que estamos en la mayor disposición de solventar cualquier duda, y si alguien tiene pena de hacerlo a través de esta vía, puede dejar un comentario o indicársela a Javier para que nosotros podamos solventarla. Pero lo mejor es que pregunten de una vez, ¿verdad? Que no se vayan a dormir con la duda. Bueno, me indica Liz que está claro, y como no veo preguntas, vamos a continuar. ¿Cuál es el otro elemento del procedimiento administrativo? Es el órgano administrativo. Y establece que todo procedimiento administrativo debe sustentarse ante un órgano administrativo, ya que por medio de ello se manifiesta la voluntad del Estado. El órgano administrativo es quien la ley le otorga la competencia administrativa. El funcionario público solo pone su voluntad para ejercer la competencia del mismo.
esta definición nos deja dos puntos bastante claros. El primero es que la competencia es del órgano administrativo y no de la persona que está administrando el órgano, ¿verdad? Es el órgano el que tiene dicha competencia. Y segundo, que el órgano administrativo va a manifestar la voluntad o la decisión del Estado respecto a su petición, respecto a la denuncia que le hicieron o respecto al actuar que inició de oficio, ¿verdad? Esto quiere decir que el órgano administrativo va a representar al Estado en ese procedimiento administrativo. Es un elemento fundamental, ¿verdad? Si no hay órgano administrativo, no puede haber procedimiento administrativo porque ante quién va a dilucidarse la situación, ante quién va a iniciarse ese procedimiento, tiene que existir un órgano administrativo en la vía administrativa, en el procedimiento administrativo. Quiero que le remarco mucho que estamos en la vía administrativa porque sí tiende mucho a confundir el tema del proceso administrativo y el procedimiento administrativo. Son cosas totalmente diferentes. Me pregunta Ricardo Gazú Estuardo que qué pasa si una persona construye en un asentamiento una propiedad de 3 niveles, ¿verdad? Y no, obviamente sin licencia, ¿verdad? Miren, este caso es bien complicado, ¿verdad? Creo que se da mucho el caso de los asentamientos porque creo que en la mayoría de esos lugares no existe un permiso de la municipalidad para que las personas siquiera habiten el lugar, mucho menos para que las personas construyan una propiedad de 3 niveles, ¿verdad? Mire, la municipalidad puede tomar varias posturas en cuanto a esto. Una de ellas es ordenar la destrucción del bien inmueble, pero otra es multar, ¿verdad? Pero ustedes saben que estos casos son bien delicados, ¿verdad? No es tan fácil que el Estado vaya a un asentamiento y quiera multar a una persona, porque muchas veces no se sabe, o sea, no se está definido ni quién vive en ese lugar y muchas veces los mismos administrados evaden a la administración pública. De igual forma, tampoco puede ir la administración pública a destruir un inmueble ahí que ustedes saben que sería un conflicto muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, en el papel no tienen el permiso, la municipalidad podría tomar ciertas medidas en cuanto a esto, ¿verdad? Pero en la práctica muchas veces es un poquito complejo, ustedes entenderán la situación. Podría repetir un ejemplo de inicio de oficio. Sí, les decía, por ejemplo, la municipalidad ve que su carro está, ve que su carro está mal parqueado, lleva días mal estacionado ahí, viene y los multa, ¿verdad? De oficio la municipalidad, sin que un vecino les fuera a decir está mal parqueado, sin que usted fuera a requerir personalmente quiero que me multen. O sea, la municipalidad está actuando de oficio porque usted está vulnerando determinada regla, que en este caso sería el reglamento de tránsito. Entonces esa multa inicia un procedimiento administrativo. De hecho, usted puede ante el juez municipal ir a reclamar el tener esa multa o no, ¿verdad? Pero ahí la municipalidad está actuando de oficio. Les decía, la municipalidad en su recorrido habitual de supervisión, que algunas munis me imagino que supervisan algunas cosas, se dieron cuenta que usted realizó una construcción sin necesidad que alguien lo denunciara, ¿verdad? Y la municipalidad va a actuar de oficio porque existe una vulneración al ordenamiento legal, ¿verdad? Sí, es lo que dice Joselito Mendoza. Realmente es muy difícil en el caso de los asentamientos, no es tan fácil sancionar, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente elemento que es la competencia administrativa. Estos temas ya los vimos en Derecho Administrativo 1 y 2, la competencia administrativa, vimos temas también como la jerarquía administrativa, el acto administrativo y el tema de la competencia fue un tema que remarcamos mucho en Derecho Administrativo 2. Y esto nos indica que todo órgano administrativo debe necesariamente tener competencia administrativa.
para decidir en determinado caso concreto. Competencia es la facultad legal que tienen los órganos administrativos para actuar. La ausencia de la competencia implica que las resoluciones o actos administrativos son nulos ipso iure. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, que el órgano administrativo para poder actuar debe de estar facultado, debe una ley otorgarle esa facultad de actuar. Si no existieran el procedimiento administrativo para solicitar un permiso de licencia de construcción ante la municipalidad, no tendría por qué la municipalidad intervenir en dicha situación, pero existe, ¿verdad? La ley le otorga esa facultad, le otorga esa competencia para él poder actuar ante determinadas situaciones. Dice que si no existe competencia, las resoluciones son nulas, ¿verdad? Esto quiere decir que si no hay competencia, como no tiene la facultad de sancionar, de tomar una decisión, cualquier resolución que se emita no va a nacer a la vida jurídica, va a ser nula, ¿verdad? Seguimos con el tema de licencias. Usted va a solicitar al COCODE una licencia de construcción y el COCODE en ignorancia viene y le dice, sí, puede construir, haga su edificio, haga su casa. ¿Tiene el COCODE de su colonia la facultad para otorgar esa licencia de construcción? No, ¿verdad? Pero hay muchas personas y en muchos lugares pasa de esta forma, ¿verdad? Que la gente dice, yo voy a ir a pedir permiso a la administración de la colonia y si ellos me autorizan, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y no, existe una ley y existe competencia que es otorgada en este caso a las municipalidades. Entonces, si no se tiene esa competencia, cualquier resolución que se emita es nula, no va a nacer a la vida jurídica. Y el último elemento es el administrado, que los administrados somos todos nosotros, es ese particular a la que el gobierno, a la que el órgano administrativo le inició un procedimiento administrativo, ese piloto que multó la municipalidad, ese particular o esa persona a la que le negó un permiso el Ministerio de Gobernación, cualquier persona que solicite algo, cualquier particular es un administrado, ¿verdad? Somos administrados por el Estado. Entonces es otro elemento sin el que no podría existir el procedimiento administrativo, ya que a quién se va a sancionar, quién va a hacer el requerimiento en el caso de actuar a requerimiento de parte, ¿verdad? Si no existe una persona, un particular, ante un procedimiento administrativo, no podría existir el procedimiento administrativo. Y por último vamos a ver los principios del procedimiento administrativo. Y fundamental, subrayen todos, miren esta ley, se lo recomiendo, ténganla muy subrayada. Yo de hecho hoy, cuando me habló el Ike Efraín, saqué ahí mi ley y me puse a revisarla y ustedes pueden percatarse que, miren, toda la ley está completamente subrayada, plazos de diferente color. Esta ley vayan marcándola desde ya porque va a ser fundamental para este curso. Y aquí vamos a ver los principios que nos lo regula el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y nos dice que los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Aquí quiero que entendamos algo. Cuando dice que deberá impulsarse de oficio, no se refiere a que quiero que marquemos esa diferencia desde ya. La ley de lo contencioso administrativo, Nelson. Les apunté ahí en el grupo de WhatsApp. No se refiere a cómo va a iniciar el procedimiento administrativo, ya que vimos que el procedimiento administrativo va a iniciar por una denuncia, a requerimiento de parte o de oficio por parte del órgano administrativo. Se refiere a que deberá impulsarse de oficio, ya que iniciado el procedimiento administrativo, todas esas etapas que conlleva el procedimiento administrativo, el órgano administrativo debe de ir desarrollándolas sin que se lo requiera el administrado, ¿verdad?
de conformidad con los plazos que esta misma ley nos va a establecer. Bueno, entonces el fundamento legal de los principios, si les preguntan qué principios en el examen, el ICEFRA pregunta bastante de desarrollar, a veces ustedes tienen que escribir, entonces si les preguntan qué principios regula el artículo 2 de la ley de lo contencioso administrativo, y los principios es que debe impulsarse de oficio, escritura, el derecho de defensa, asegurar la celeridad, la sencillez y la eficacia, y la gratuidad, que es el que está hasta el final. Marquen cada uno de los principios. Pregunta Mariela, ¿cuál es la ley? Ley de lo contencioso administrativo. Y aquí les definí cada principio. Creo que ya estamos cansados todos de ver principios, los ven en derecho procesal civil, en derecho procesal penal, en teoría del proceso, creo que también vieron algunos, pero es importante que los definamos, ¿verdad? Y les dejamos esta definición en caso de que ustedes no hayan elaborado la suya o para que lo utilicen de base y elaborar su propia definición. No hay nada mejor que uno elaborar su definición, porque cuando le preguntan a uno en el privado y no es algo que uno creó, es mucho más fácil entenderlo, es mucho más fácil desarrollar el tema y no únicamente repetir algo que leímos o estudiamos, ¿verdad? Y establece que el impulso de oficio, la administración pública no debe ser rogada dentro de sus procedimientos, independientemente que el procedimiento inicie de oficio o a requerimiento de parte. Esta es la diferencia que les decía. No nos estamos refiriendo a cómo inicia el procedimiento administrativo, sino a que el órgano debe de impulsar de oficio. Iniciado el procedimiento, debe impulsar todas esas etapas que la ley nos va a establecer. Y la ley de lo contencioso administrativo nos va a regular el procedimiento administrativo común. Cada órgano administrativo tiene sus propios procedimientos, sus propios plazos, sus propios recursos, sus propias resoluciones. Cada órgano administrativo, por eso les digo, es súper extenso el derecho procesal administrativo, porque esto va a regular el procedimiento administrativo común para todas esas instituciones, los ministerios, por ejemplo, que no regulan un procedimiento administrativo en su ley orgánica. Por ejemplo, la ley orgánica de la Contraloría regula un procedimiento administrativo específico. El Código Tributario regula un procedimiento administrativo bastante complejo y muy diferente al procedimiento administrativo común. El Código Municipal, si alguien trabaja en una municipalidad o realiza trámites en la municipalidad, ahí se regulan diferentes procedimientos, no únicamente el procedimiento que regula esta ley, pero esta ley es muy importante porque sí va a abarcar gran parte de los procedimientos. Bueno, el segundo principio es principio de escritura, y establece que todas las actuaciones deberán quedar por escrito dentro de un expediente administrativo. Es decir, que al iniciar un procedimiento administrativo, a partir de esa iniciación de oficio, a partir de esa denuncia, a partir de esa solicitud de parte del administrado, va a crearse un expediente que va a resguardar todas las actuaciones que se llevan a cabo dentro del procedimiento administrativo, al igual que en un proceso judicial, ¿verdad? Un proceso penal, por ejemplo, a partir de que denuncian, esa denuncia forma parte del proceso, de esa causa penal. Lo mismo en el procedimiento administrativo, a partir de que usted lo denuncian, a partir de que usted realizó determinada solicitud o a partir de que el órgano administrativo inició de oficio un procedimiento en su contra, todo eso debe quedar debidamente documentado. El principio de derecho de defensa, que ya lo conocemos todos, está regulado en la Constitución de forma general. Está regulado de forma general en la Constitución, y eso establece que el derecho que tiene toda las personas de conocer el contenido, de conocer el expediente administrativo, ¿verdad? Con el objeto de poder defenderse o de poder aportar pruebas para que le otorguen determinado permiso, para que, por ejemplo, usted lo multan, ¿verdad?
y usted tiene pruebas de que no era su vehículo, muchas personas a veces se quejan, ¿verdad? De que miren, yo me apareció una multa de repente y yo en ese momento ni circulaba por ese lugar, ¿verdad? Entonces, esa facultad que usted tiene de presentar pruebas que permitan demostrarle al órgano administrativo que usted no fue el que infringió esa norma de tránsito, eso precisamente es el derecho de defensa. Si podrían compartir el link del grupo de WhatsApp. Bueno, yo voy a compartir el número de Javier, yo creo que él los agrega individualmente, la verdad no sé si les compartió el link o lo agregaron individualmente, pero con mucho gusto al finalizar la clase. Bueno, el derecho de defensa creo que ya todo lo entendemos, es de todas las ramas del derecho. El principio de celeridad que nos establece que que se debe ser un proceso rápido, ¿verdad? No van a engavetar, por eso mismo el impulso de oficio, no van a engavetar nuestra solicitud por 5 años, ¿verdad? Suele pasar, no les digo que no pasa, ¿verdad? Todos sabemos que hay determinadas deficiencias en la administración pública, pero este principio busca evitar todas esas situaciones y nos da mecanismos para nosotros poder actuar ante un órgano administrativo y que se respeten, además de la ley, estos principios. Principio de eficacia del trámite. Esto quiere decir de que el trámite que se realiza, que realiza el particular o que está realizando la administración pública debe de ser eficaz, debe tender a tener efectos rápidos, ¿verdad? No va a desviarse a otros asuntos, va a tomar determinado tema para que se solvente ese tema, ¿verdad? Principio de sencillez, deben de ser los trámites sencillos, ¿verdad? Ya que muchos trámites no requieren de auxilio de un abogado, entonces ustedes como administrados pueden hacer esas solicitudes ante el órgano administrativo, ¿verdad? Entonces estos principios estos procedimientos deben de tender a ser sencillos, ¿verdad? Imagínense, un adulto mayor que está realizando el trámite para que le den la ayuda del adulto mayor, que la ayuda que da el Estado. A veces este trámite es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente es bien complicado. Yo me pude percatar cuando hice pasantías en el bufete popular que es bien complejo. Hasta 10 veces van los señores y muchas veces no les atienden. Pero este principio quiere decir que esos trámites deben de ser sencillos, ¿verdad? Debe de darle las herramientas a las personas para poder actuar ante el órgano administrativo de forma fácil. Principio de gratuidad es que ante la administración pública ningún trámite debe de ser cobrado, ¿verdad? O sea, hay determinadas cosas que hay que pagar a veces, pero en general el principio establece que la administración pública es gratuita. No les van a cobrar, no le va a cobrar el oficial del juzgado municipal porque emita la resolución de forma rápida, ¿verdad? No, todo debe de ser de forma gratuita. Y otros principios que ya desarrollaron, que son los más fundamentales, que es el principio de legalidad y juridicidad. Si tienen duda de este principio, importante que lo repasen porque lo vamos a ver mucho en este curso. Y ya lo desarrollaron, creo que en Derecho Administrativo 1 y en el 2 también. Bueno, me comenta Liz que hay algunos compañeros que no están en WhatsApp aún y no están en Facebook. Al finalizar la clase voy a ver las solicitudes. De igual forma, Javier, créanme, está bien al pendiente porque yo vi algunas solicitudes que no quise aceptar porque no sé cómo está el tema y para los minutos vi y había aceptado la mayoría. Entonces me imagino que esas personas se acaban de incorporar, pero con mucho gusto se les va a aceptar. Bueno, esa es la clase de hoy. Este es el inicio del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, como les indicaba, tiene sus propias resoluciones, tiene sus propios recursos. Entonces es sumamente importante que lo desarrollemos de forma detenida y como a forma de introducción me pidió el licenciado Efraín que les diéramos estos temas. Recomendación, leer la ley de lo contencioso, principalmente, que ahorita están viendo el procedimiento, hasta el artículo 17 bis, que es sobre las excepciones. Leer, recuerden subrayar plazos, temas importantes,
den una leída, se los van a explicar en su momento, pero traten de leer el recurso de reposición y de revocatoria, es sumamente importante y créanme que cuando uno lee y a uno ya le explican es mucho más sencillo entender. Les decía al inicio de la clase, es cierto que como docentes tenemos la obligación de que ustedes aprendan, pero es algo recíproco, ¿verdad? Ustedes también deben de poner de su parte y es un curso bastante extenso, no es un curso sencillo. Les mentiría si les digo, miren, este es el curso más fácil de la carrera, no. Todos los cursos tienen su grado de complejidad, pero este curso lo que lo hace un poco difícil es lo extenso del mismo. Es bien grande, imagínense, o sea, cuántas leyes orgánicas hay en nuestra legislación y cada una de esas leyes va a regular un procedimiento específico, ¿verdad? Ya Darwin compartió el chat de WhatsApp. Ejemplo de oficio ya. Bueno. Creo que me pasé un poquito, dan hasta las 8, creo yo generalmente. Fue un gusto estar con ustedes. Si alguien tiene alguna duda, puede hacerla a través de esta videollamada en el chat, como queda grabada la videollamada. Puede escribir al grupo de WhatsApp, yo también voy a estar al pendiente si alguien tiene alguna duda. O puede escribir a Facebook, de cualquier medio vamos a estar al pendiente. O también a Javier para que él nos traslade sus interrogantes y con mucho gusto vamos a resolverlas. Les repito, no se queden con dudas. Esto se los digo no únicamente porque vayan a aprobar el curso, ¿verdad? Hay gente que dice que 61 y lo demás es vanidad. No, créanme que cuando uno, o sea, en mi caso, no hace mucho tiempo me gradué y hay cosas que uno a veces no maneja, ¿verdad? Y es porque una clase me escapé a algún lugar o una clase no puse la atención debida. No, todas las clases deben de prestarle la debida atención y tratar de esforzarse. Les digo, sé que también que hay muchas formas en que ustedes se copian. No, no hay unos que me van a decir que no, yo sé, pero yo sé que sí. Entonces, está bien, o sea, nosotros realmente no podemos limitar ciertas cosas, pero al final, cuando estudien para el privado o cuando estén en el privado, se van a dar cuenta que es bastante complejo, ¿verdad? No es simplemente ahí, no va a estar en la audiencia o no va a estar ante el juez municipal preguntándole a su amigo qué decir, ¿verdad? No, por eso es importante que aprendan. Quedo a la orden, cualquier duda, fue un gusto estar con ustedes, cualquier cosa estoy para servirle. Feliz noche a todos, no sé si ya les pasaron enlace de asistencia, si no se los vamos a pasar a través del grupo de WhatsApp, estén ahí al pendientes del